Hola, soy Gabriela Quiroz, te escucho desde México. Y yo la verdad también no podía dormir, inclusive mi ginecólogo me mandó unas pastillitas para dormir y te encontré y desde entonces dejé las pastillas. Me duermo y a veces no me puedo dormir porque me muero de risa, pero al final acabo dormida. Muchas gracias. Voy a dedicarle este episodio muy especialmente a Lucía de la Riva Fernández, que es otra de las oyentes que colabora, sí, con este podcast, pero es la primera oyente que está colaborando con la suscripción de un año, sí, con la suscripción de ese dólar al mes, pero multiplicado por 12 para que pueda ser un poco más conveniente para el sostenimiento de este podcast. Le voy a mandar un beso muy grande entonces a Lucía de la Riva Fernández, que es la primera oyente que colabora con la suscripción anual y además, bueno, enviarle un beso muy grande también a los 94 que ahora mismo están colaborando con este podcast, por lo menos a través de PayPal. Si vos también querés hacerlo, si vos también querés ser parte de los ayudadores, podés seguir el enlace que está en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse al principal proyecto que tengo en YouTube que se llama Improvisámela. Lo pueden encontrar allí en YouTube como @improvisámela. Son videos en los cuales hago exactamente lo mismo que aquí o parecido. Es por eso que los invito a todos no solamente a suscribirse, sino también a ver los videos y de esa forma obviamente me estarán ayudando muchísimo. Todos aquellos que no puedan aportar dinero, todos aquellos que no puedan colaborar en Patreon, por PayPal, con el dólar al mes y demás, me van a ayudar mucho suscribiéndose al canal. De hecho, muchos oyentes me han dicho que aún viéndome con la cámara, igualmente tienen mi voz asociada al podcast para dormirse, asociada a este podcast. Es por eso que, bueno, si no pueden ver los videos sin que les agarre sueño, por ejemplo, les pido por favor que, así como me propuso algún que otro oyente alguna vez, aunque sea, pongan los videos y de última déjenlos correr solos. Déjenlos correr de fondo, de última, por más que no los vean, porque de esa forma YouTube me apoyará y ustedes de esa forma me van a ayudar a crecer. Así que reitero, suscríbanse @improvisamela en YouTube y bueno, si no quieren ver los videos porque se duermen, aunque sea, pónganlos y déjenlos ahí corriendo solos, porque realmente YouTube valora mucho el hecho de que estén los videos vistos por completo, además de los suscriptores. Las vistas, eh, como quien dice, pesan mucho dentro del conteo que hace YouTube como para poder darle más visibilidad a los canales. Realmente les agradezco mucho por estar ahí, como siempre. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando. Nada. Solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida, pero quizás mi relato no tenga mucho sentido.
Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate y compróbalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás con las orejas abiertas, ¿no? Bueno, uno habitualmente está con las orejas abiertas, uno no puede cerrar sus orejas por más que quiera, ¿no? Las orejas no son los ojos, las orejas están siempre abiertas, es como una especie de respiradero que tiene el cráneo, ¿no? Es como que las orejas tienen, además de la función de escuchar, tienen como una función de ventilación, me parece, ¿no? Oh, querido podcaster, ¿qué pavadas estás diciendo? ¿Cómo vamos a ventilarnos por las orejas? Y bueno, yo qué sé, ¿no? Quizás las orejas tienen algún tipo de función que todavía no hemos descubierto, que todavía la ciencia ni siquiera... ¿cómo se llama este hombre? El que hace los cohetes, el que tiene, el dueño de Twitter ahora, no me sale el nombre, Elon Musk. Imagínate que Elon Musk pueda hacer unos descubrimientos científicos mucho más avanzados, incluso mucho más rápido que los japoneses, ¿no? ¿Qué diríamos entonces de Elon Musk? ¿Tendría tantos críticos como tiene ahora? ¿Tendría tanta gente que lo critique? Pobre Elon, que lo único que hace es lanzar cohetes y comprar redes sociales. Quizás tenga un objetivo altruista, quizás quiera lanzar cohetes al espacio para ver si hay redes sociales en el espacio para comprar. Quizás pueda llegar a ser uno de esos contribuyentes de la historia de la humanidad, una de esas personas que ha contribuido al avance de la ciencia en el momento en el cual detecte que las orejas son para ventilar. Quizás cuando se descubra que las orejas sirven para, de alguna forma, hacer respirar al cráneo, no tendremos más el síndrome del bocho quemado, ¿no? El síndrome ese del burnout que tiene que ver con tener la cabeza quemada. Quizás ya no haya personas que tienen la cabeza quemada. Oh, querido podcaster, ¿cómo no va a haber personas que tienen la cabeza quemada si más allá de que Elon Musk detecte o descubra que las orejas sirven para ventilar, aún hoy las personas tienen ese síndrome? Por más que se descubra o no se descubra, en teoría, las orejas ya están funcionando, ¿no? Como un dispositivo de ventilación, ¿no? Más allá de que alguien lo haya descubierto o no, las orejas vienen funcionando así, según tu teoría podcastística. Entonces, no tendría que existir el síndrome del bocho quemado, porque las personas podrían evacuar sus calores mentales a través de las orejas. Si existe el síndrome del bocho quemado y la gente anda con la cabeza quemada por la vida, es que las orejas no sirven para
ventilar, es que las orejas no sirven para bajar la temperatura de la cabeza, la temperatura de la mente. Bueno, quizás no sirvan, qué sé yo. Quizás estén ahí solamente para escuchar, solamente para recibir. Pero para mí, cualquier lugar que implique tener un agujero en el cuerpo humano debe tener una función de ida y vuelta. ¿Se entiende a lo que me refiero? O sea, me resulta medio extraño que las orejas estén allí como un agujero solamente para que entren cosas, ¿no? Y no para que salgan. Por ejemplo, bueno, no voy a poner ejemplos de otros agujeros del cuerpo humano, simplemente voy a enviarle un beso muy grande a Gaby. ¿Sí? Gaby es la persona que hablaba al inicio de este episodio. Gaby es de México y nos contaba que escucha el podcast. Nos contaba que ha descubierto el podcast y ha reemplazado su medicación para dormir, la medicación que le había recetado el ginecólogo. Yo no tengo nada en contra de los ginecólogos, ¿no? De hecho, tengo un amigo que es ginecólogo y te podría contar esa historia ahora mismo porque no recuerdo ninguna de las historias que habíamos dejado pendientes en otros episodios, porque en realidad la idea era que yo te contara alguna de las historias que quedaban pendientes en otros episodios y no que comenzara historias nuevas todo el tiempo. Pero me dieron ganas de contarte la historia de mi amigo el ginecólogo, ¿no? Quizás tengas la mente podrida y pienses que la historia que yo voy a contarte es una historia que de alguna forma se desprende de algún tipo de fantasía sexual, pero no tiene que ver con eso. Voy a contarte la historia de mi amigo el ginecólogo, pero antes voy a terminar de saludar a Gaby, ¿no? Gaby dice que el ginecólogo le recetó unas pastillas para dormir. O sea, ¿qué tiene que ver el ginecólogo con las pastillas para dormir? Obviamente, yo entiendo, ¿no?, por dónde viene el problema. El ginecólogo le detecta algún tipo de inconveniente hormonal a Gaby, entonces, qué sé yo, por una cuestión que tiene que ver estrictamente con su especialidad, le dice, mira, algo de lo que te ocurre hormonalmente no te está dejando dormir, así que bueno, tómate estas pastillas. Y Gaby descubre este podcast y este podcast la ayuda a dormir. Entonces, en ese momento Gaby decide dejar de tomar las pastillas porque ya ha encontrado otro remedio natural para poder dormirse. Esto significa que hasta los ginecólogos podrían recomendar este podcast, ¿no? Cuando encuentren alguna mujer que tenga algún tipo de problema hormonal que no la deje dormir, algún tipo de problema ginecológico que no la deje dormir, por favor recomienden este podcast. Si hay algún ginecólogo allí del otro lado escuchándome ahora mismo, en principio no creo que se identifique con la historia que voy a contar a partir de ahora. Pero igualmente me gustaría que se comunicara conmigo y que recomendara este podcast, que a cada una de sus pacientes les dijera, escucha el podcast para dormir. ¿Tenés problemas para dormir? No, doctor, no tengo ningún problema, no importa. Escucha este podcast porque puede ayudarte a dormir. Pero le he dicho que no tengo ningún problema para dormir, no importa. Los ginecólogos nos recomiendan. Ya, no sé si recordás, si has escuchado algún otro audio, pero este podcast es recomendado por psicólogos, es recomendado por varios especialistas de la salud, pero nunca por un ginecólogo. Así que no digo que el ginecólogo de Gaby nos haya descubierto, porque Gaby lo que cuenta es que ella sola descubrió este podcast. El ginecólogo le recomendó las pastillas. ¿Por qué el ginecólogo recomienda las pastillas y no recomienda este podcast? Porque no lo conoce. Se ve que no lo conoce. Pero Gaby sí lo conoce. Le pedimos a Gaby entonces que en su próxima cita con el ginecólogo vaya y le diga, doctor, he encontrado una solución para mi problema de insomnio. Y he revoleado las pastillas que usted me recomendó por la ventana. No es conveniente que uno recomiende que uno no que recomiende, sino digo, no es conveniente que uno revolee ningún tipo de medicamento por la ventana, ¿no? Porque, qué sé yo, los medicamentos son quizás peligrosos para que los pueda encontrar cualquier persona, ¿no? Y, qué sé yo, pueda hacer un uso indebido de ellos. Así que cuando no querramos medicamentos, debemos asegurarnos
de que esos medicamentos puedan llegar a ser destruidos, ¿no? Ni siquiera debemos tirarlos a la basura. Imagínate si pasa un perro, ¿no? Imagínate si pasa un perro y se, se- se encuentra con las pastillas que vos revoleaste por la ventana. Viene el perro y se come todas las pastillas que vos revoleaste por la ventana, sin que le afecten quizás de una forma fatal. El perro quizás se duerme por 3 días seguidos, ¿no? Porque encontró el blister de pastillas que vos revoleaste por la ventana, se las come el perro y el perro se duerme por 3 días seguidos. ¿Qué ocurre con ese perro? El dueño lo echa, ¿no? Porque el perro se duerme 3 días seguidos, no defiende su casa, a su casa entran ladrones, el perro no dice nada, ni ladra. ¿Por qué? Porque está dormido a causa de la cantidad de pastillas para dormir que tomó. Entonces el dueño lo echa. Y así hay cada vez más animales en la calle. Así hay cada vez más perros callejeros, ¿no? Los proteccionistas que hablan de que hay que esterilizar a los perros, que hay que esterilizar también a las hembras, a los machos, para que no se reproduzcan indiscriminadamente y para que no haya quizás una superpoblación, lo que tiene que ver con los animales caninos, más que nada, ¿no? Que no haya una superpoblación de perros porque al perro le gusta copular y a la perra también, entonces copulan y engendran nuevos perritos que no tienen hogar, ¿no? Y el proteccionista viene y te dice, esteriliza a tu mascota, o querido ciudadano, esteriliza a tu mascota para que no haya superpoblación de perros y no haya muchos perros en la calle. Pero en realidad, eh, lo que genera la superpoblación de perros en la calle no es la esterilización o la no esterilización. El problema son las pastillas que la gente revolea por la ventana, ¿no? Las pastillas para dormir que la gente revolea por la ventana. El perro las encuentra, se las come, se duerme, eh, no defiende su casa, el dueño lo encuentra luego de que le han robado su casa, el perro durmiendo ahí como si fuera un guardia de seguridad que se queda dormido en su puesto de trabajo y lo echa, ¿no? Lo echa a patadas y ahí tenemos un perro más en la calle. Hay pocas probabilidades de que lo que digo sea cierto, pero bueno, puede pasar, quién sabe. Le enviamos un beso grande a Gaby, una vez más. Un beso muy grande al ginecólogo también de Gaby. Y también a todos los ginecólogos que ahora mismo me están escuchando y que van a proceder a recomendarme, ¿no? Porque ya se los pedí recién, así que calculo que el ginecólogo no se negará. El ginecólogo es una persona que no se niega eh, habitualmente a nada, ¿no? ¿Qué sé yo? Es una persona bastante, eh, como quien dice, fácil de persuadir, ¿no? No estoy generalizando, sabés que no es mi intención generalizar, ni mucho menos. Nunca quiero generalizar porque me parece que no es correcto. No puedo hablar de todos los ginecólogos como personas fáciles de persuadir y meter en la misma bolsa a todos los ginecólogos, porque quizás alguno me escuchará y me dirá, yo no soy fácil de persuadir, ¿no? ¿Qué sé yo? La profesión quizás te lleva a que seas fácil de persuadir. Pero esto no es un rasgo negativo. Esto, lejos de ser un rasgo negativo, habla de la buena predisposición del ginecólogo, habla de su hombría de bien, habla incluso de sus hombros de bien, ¿no? Porque el ginecólogo habitualmente tiene los hombros desarrollados. ¿Por qué, querido podcaster, dices esas estupideces? ¿Por qué el ginecólogo debería o tendría los hombros desarrollados? Y porque el ginecólogo va al gimnasio. ¿Y cuál es la relación entre la profesión y el gimnasio? ¿Cuál es la relación entre ser ginecólogo y hacer ejercicio? Bueno, ninguna. Ocurre que yo conozco a un solo ginecólogo por mi condición, ¿no? De ser humano hambre, digo hombre, y, y bueno, pienso en mi mente acotada que todos los ginecólogos son iguales a mi amigo. Mi amigo es una persona musculosa, ¿no? Mi amigo es una persona que se dedicó a la ginecología con el objetivo
de seducir mujeres, ¿no? Con el objetivo de poder encontrar al amor de su vida, lejos de lo que vos estás pensando, lejos de lo que tu mente podrida piensa, que mi amigo puede llegar a haber decidido ser ginecólogo por una cuestión quizás de atracción física o de ganas de revolcarse con las pacientes. Mi amigo no tenía ese objetivo, ¿no? Mi amigo tenía el objetivo de encontrar al amor de su vida. Y dijo, ¿dónde voy a ver más mujeres yo si no es en un consultorio ginecológico? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, esto se remonta a hace muchos años atrás, ¿no? Mi amigo era, eh, ¿cómo se llama cuando sos hijo y no tenés padre? Cuando era hijo de madre soltera, ¿no? Podríamos decir así. Él nunca conoció a su padre, ¿no? Pobre mi amigo, huérfano. Le decíamos huer, ¿no? Wer, le decíamos. Era un lindo apodo que, lejos de ser un apodo quizás que tenga que ver con el bullying, ni mucho menos, era un apodo que él había aceptado porque de alguna forma nunca renegó de su condición de huérfano. Imagínate que era una persona que nunca había conocido a su padre, sin embargo tenía una relación muy estrecha con su madre y se llevaba muy bien. Esto significa que la ausencia de su padre como que no le molestaba. De hecho, el apodo le parecía hasta gracioso, porque él no se consideraba huérfano, porque tenía a su madre, ¿no? Un huérfano es aquel que no tiene ninguno de los dos padres, se entiende, ¿no? Ni la madre ni el padre. Entonces él aceptaba el apodo como una forma graciosa que teníamos nosotros, sus amigos, de referirnos a él, ¿no? El güer. Era como una especie de apodo medio latino, porque él era mexicano, ¿no? Y qué sé yo, en México los apodos son similares. Recuerdo alguna palabra similar que pueda llegar a utilizarse en México eh, y que a él quizás le sonaba familiar. Entonces también quizás aceptó ese apodo justamente por la similitud que tenía por alguna palabra del dialecto mexicano. En fin, él era hijo de madre soltera, entonces la madre siempre estuvo negada a contratar una niñera para cuidarlo en los momentos en los cuales él no iba al colegio, ¿no? O él no tenía ningún tipo de actividad. Esto significa que de niño, de pequeño, él tenía que acompañar a su madre a todos lados, ¿no? Porque su madre no tenía dónde dejarlo. Imagínate que, bueno, cuando uno es pequeño, en el momento en el cual está en el colegio, la madre puede trabajar y puede hacer sus actividades. ¿Por qué? Porque no hay un padre que pueda ayudar o que pueda, de alguna forma, dividirse los tiempos de la crianza con la madre. Pero en el momento en el cual el niño no está en el colegio, una madre que está negada a contratar una niñera y que no tiene ningún familiar cercano, ni siquiera alguna amistad que pueda quedarse con el niño, debe llevarse el niño a cuestas a cualquier lugar a donde ella vaya, ¿no? Entonces la madre lo llevaba al niño al supermercado, lo llevaba al niño a cualquier tipo de tarea que tenía que hacer la madre, llevaba al niño, ¿no? Y el niño, lejos de nacer afeminado, terminó convirtiendo su relación con las mujeres en otra cosa, ¿no? Vos podrás pensar que un niño que tiene tanta relación con mujeres desde siempre puede llegar a nacer afeminado, pero no. El niño desarrolló un gusto quizás extremo por las mujeres, ¿no? Incluso tuvo que tratarlo con médicos mucho antes de ponerse a estudiar medicina y también después, ¿no? Tuvo que tratar su gusto exagerado por las mujeres. Es como que, bueno, existen los hombres a los cuales les gustan las mujeres y existe mi amigo, ¿no? Que tiene un gusto exagerado por las mujeres. Es como que le gustan en demasía. Le gustan más que a vos y que a mí. Eh, es una persona distinta. Él se jactaba de ser una persona distinta. Decía que le gustaba, decía que era una persona original. Incluso se abrió una cuenta en Instagram para ser una especie de influencer, ¿no? Porque él se consideraba una persona distinta, todos le decían que era una persona distinta, y él
quizás quería hacer gala de ello y ser famoso. ¿No? A él no le bastaba con ser ginecólogo, él quería ser famoso, pero no quiero adelantarme en lo que tiene que ver con la historia porque quiero ir paso a paso, ¿no? Y quiero ir subiendo la escalera escalón por escalón. No quiero subir de a 2 escalones porque corro el riesgo de tropezarme. Oh, querido oyente, imagínate si me tropiezo y me doy los dientes contra el escalón de arriba. No, porque uno cuando se tropieza, una escalera suele ser más peligrosa que cualquier otro lugar para tropezarse. ¿No? Porque si uno después se tropieza por la calle, quizás cae en la acera, ¿no? En una vereda recta, en una vereda plana, que quizás pueda llegar a tener algún tipo de desperfecto, pero quizás no. Entonces tiene quizás más posibilidades de esquivar el golpe, cual boxeador, ¿no? Que es rápido de reflejos y esquiva el golpe. Pero uno cuando se tropieza en una escalera debe tener sumo cuidado. En la escalera, como quien dice, el peligro acecha y de una forma quizás mucho más, vamos a decirle, ventajosa, ¿no? Porque, qué sé yo, uno si se tropieza en una escalera no tiene forma de zafar de golpearse. Uno se tropieza en la escalera y si cae y si no logra mantener el equilibrio o si no logra de alguna forma sostenerse con algo para no terminar de caer, la caída terminará por originar un golpe sí o sí. Y los escalones pueden llegar a darte derecho en la nariz o en los dientes. Entonces es imposible que uno salga de una escalera luego de haberse tropezado sano. ¿No? Yo tenía un amigo, por ejemplo, que tuvo que hacerse una cirugía plástica en toda la cara luego de tropezarse con una escalera. ¿No? Las personas pensaban que él se había cambiado la cara porque era narco, ¿no? Y lo estaba persiguiendo el FBI. Entonces se cambió su cara, cual Chapo Guzmán, se hizo un lifting como para parecer otra persona y poder luego andar por la vida sin que nadie lo detectara. ¿No? Yo no sé si el Chapo Guzmán se cambió la cara. Sospecho, qué sé yo, que puede llegar a haberse hecho una cirugía plástica para cambiar su fisonomía, para cambiar su rostro, y que las personas por la calle no lo detectaran, no lo reconocieran, menos aún un agente del FBI, menos aún un agente de la policía de México o del país en el cual estuviera. Porque conseguir un documento falso quizás es fácil, pero lo que no es fácil es cambiar de cara. ¿No? Si vos conseguís un documento falso pero seguís teniendo la misma cara, la gente te reconoce y dice, mirá, ese es el Chapo Guzmán. Por más que vos le digas, no, no soy parecido, la gente te identificará como el Chapo Guzmán. Hay dobles de Messi dando vueltas por la calle que firman autógrafos y todo, porque la gente piensa que son Messi. Imagínate uno que es el doble del Chapo Guzmán, ¿no? Incluso le resultaría más fácil a la gente del FBI o a la gente de alguna de las fuerzas policiales el hecho de encontrarse algún doble del Chapo Guzmán, ¿no? Porque en principio, si se encontrasen algún doble del Chapo Guzmán, este doble no se defendería porque no tendría quizás las habilidades, ni siquiera los contactos que tiene el Chapo Guzmán. Eso por un lado. Y por otro lado, también quizás cumplirían y quedarían bien con sus jefes, ¿no? Porque, qué sé yo, el jefe está ahí esperando hace un montón de tiempo que le traigan al Chapo Guzmán, tráeme al Chapo Guzmán, tráeme al Chapo Guzmán. No se lo llevan, no se lo llevan, o se lo llevan y el Chapo se escapa. Entonces es más fácil traer a un doble, es más fácil de capturar. Incluso había un par de policías corruptos del FBI, también te podría contar esa historia. Había un par de policías corruptos del FBI que ante la imposibilidad de capturar al Chapo Guzmán, ante, como quien dice, la negativa del Chapo Guzmán a ser capturado, o por lo menos incluso a aparecer, habían contratado a un doble, ¿no? Y lo habían apresado. Pobre el doble del Chapo Guzmán. Era una persona muy amable, era una persona muy, muy buena persona, ¿sí? Y lamentablemente los policías lo traicionaron. ¿Por qué traicionaron los policías al doble del Chapo Guzmán? Porque lo contrataron supuestamente para presentarse en una boda y
y luego, lejos de pagarle la presentación, lo terminaron capturando y lo terminaron encarcelando en el FBI. ¿Cómo ocurrió todo esto? Oh, querido podcaster, cuéntame la historia, cuéntame al oído, cuéntame la historia completa del doble del Chapo Guzmán. Bueno, resulta que había unos policías a los cuales los jefes ya les habían dado una especie de ultimátum, ¿no? Les decían, bueno, tráeme al Chapo Guzmán porque hay que capturarlo y quiero que seamos nosotros quienes los capturemos, ¿no? Quienes lo capturemos. Quiero que seamos nosotros porque había una recompensa muy importante, incluso aquel policía, aquel departamento policial que pudiera capturar al Chapo Guzmán sería muy valorado, ¿no? Incluso los policías intervinientes en el caso, ya sean los que llevaran a cabo la captura o incluso los jefes o aquellos superiores que pudieran llegar a haber intervenido en el procedimiento, serían obviamente ascendidos, ¿no? Obviamente condecorados. Imagínate, capturar a un narco de los más famosos del mundo, incluso capturar a una persona que se, se encuentra prófuga la mayor parte del tiempo, ¿no? Porque, qué sé yo, si vos te pones a evaluar la vida del Chapo Guzmán, ha estado prófugo la mayor parte de su vida, ¿no? Ni siquiera encarcelado la mayor parte de su vida. La mayor parte de su vida es prófugo. Yo creo que si le preguntás al Chapo Guzmán a qué se dedica, te dice, soy prófugo, porque es lo que ha hecho la mayor parte de su vida, ¿no? Estar prófugo. Entonces el policía que pueda llegar a capturar al Chapo Guzmán se iba a llevar una condecoración bastante importante, ¿no? Iba a gozar del respeto de todos sus compañeros, incluso de todas las autoridades del mundo. Mirá, el policía héroe que ha capturado al Chapo Guzmán, el policía que ha encarcelado al Chapo Guzmán, el policía que ha podido luchar contra el narcotráfico y luchar contra las drogas a nivel mundial, el policía que incluso puede llegar a ganarse un premio Nobel, ¿no? Un premio Nobel a la policiadez por haber capturado al Chapo Guzmán. Entonces, había un departamento de policía ahí en México que estaba medio venido a menos, ¿no? Estaba el comandante, el comisario, incluso todos los policías del equipo estaban medio venidos a menos, estaban gordos, ya nadie les pasaba ningún tipo de caso, ya nadie les prestaba atención, incluso nadie los valoraba como policías, ¿no? Salían a la calle y la gente les robaba el sombrero, les hacía bromas, incluso los filmaban, es como que ya no tenían autoridad, ¿no? Porque estaban bastante venidos a menos, y sus superiores también, reitero, el capitán, el comandante, ya ni siquiera oficina tenían, ¿no? Los habían mandado a ubicar sus escritorios en el baño del destacamento policial, ¿no? Era un destacamento policial muy pequeño, pero bueno, es como que ya lo que estaban buscando era que estos policías, como mucho no servían al servicio de seguridad de México, se fueran por sus propios medios, como quien dice, ¿no? Entonces les habían empezado como a hacer la vida imposible para que los policías se fueran, para que los policías renunciaran, ¿no? Reitero, ya te digo, estaban medio venidos a menos, ya estaban viejos, gordos. Entonces, les estaban haciendo medio la vida imposible en el cuartel, ahí en el destacamento policial, como para que renunciaran y se fueran y no tener que echarlo, ¿no? Porque si tenés que echar a un policía, bueno, tenés que hacerle, no sé, todo un procedimiento, pagarle dinero, y la gente de ahí de México no quería, la gente que tenía que regular ese cuartel policial, la gente que tenía que encargarse de las finanzas que terminaban por pagarle los sueldos a esos policías, no querían preocuparse demasiado por pagar ningún tipo de indemnización, ni mucho menos, ¿no? Es como que estaban buscando que los policías se fueran por sí solos. Por otro lado, estos policías, tanto los policías como el comandante y demás, no querían irse, porque ellos tenían vocación. Si bien estaban, reitero, un poco venidos a menos, porque ya hacía rato que no hacían ningún tipo de procedimiento, ya hacía rato que nadie les encargaba nada, incluso tampoco les importaba mucho nada, ellos
de niños, de pequeños que habían tenido la vocación de ser policías. Y si ahora mismo estaban quizás confundidos y estaban en otra cosa, no querían olvidarse de lo que los había llevado hasta allí, ¿no? No querían olvidarse de cuáles habían sido sus deseos eh, primogenios, ¿no? Primogénitos, ¿no? Bueno, esos, los deseos que habían tenido al principio, ¿no? Cuando habían decidido hacerse policías. En un momento fueron a leerse los registros akáshicos, ¿no? No sé por qué, porque, bueno, uno de los policías estaba casado con una mujer que estaba medio, viste, metida en esas cosas, ¿no? Era como que le gustaba saber determinadas cosas que tenían que ver con terapias alternativas y algo así. Entonces le dijo, amor mío, vamos a leernos los registros akáshicos. Y el policía le dijo, ¿qué es eso? No sé qué es, no importa. Vos vení conmigo, cambiate el uniforme, porque no quiero que llegues y te vean como un policía. Sacate el uniforme que vamos a leernos los registros akáshicos. Entonces el tipo fue, le leyeron todo, qué sé yo. Entonces el tipo ahí como que despertó. El tipo ahí es como que renació. El tipo ahí es como que recordó su infancia. Es como que volvió a sus raíces, ¿no? Y se dio cuenta de cuánto a él le gustaba ser policía, de cómo él había llegado a la Fuerza de Seguridad de México. Que él ahora mismo estaba gordo, estaba medio venido a menos, ya no tenía casos, ya nadie como que le prestaba mucha atención, incluso sus compañeros se burlaban de él, las personas en la calle se burlaban de él, no te olvides que te dije que le quitaban el sombrerito y demás. Entonces, a causa de los registros akáshicos, el tipo como que se dio cuenta de para qué estaba ahí, ¿no? Y cuál era su motivación en la vida. Entonces, ¿qué hizo? Volvió al cuartel y le comentó a sus compañeros, ¿no? Le dijo, vayan a leerse los registros akáshicos. Dice, yo volví a ser un policía ahora mismo. No, dice, ¿qué es esa mamada? Le decían, ¿no? Los mexicanos. ¿Qué es eso de los registros akáshicos y qué sé yo? No vamos a ir nada. Dice, sí, vayan, no vamos, sí, vayan, no vamos. Al final los convenció. Todos los policías fueron ahí a leerse los registros akáshicos y volvieron todos de otra forma, ¿no? Volvieron todos motivados, volvieron todos ahí con otra intención, volvieron todos con ganas de volver a ser los policías que alguna vez fueron, los policías con vocación, esos policías, como quien dice, concentrados en obtener un país mucho más seguro, ¿no? Con los policías se encontraron con ellos mismos hace años, cuando ellos querían que México fuera un lugar mejor, y es por eso que se habían anotado para ser policías. Volvieron con la intención de volver a ser esos policías que alguna vez habían sido. ¿Cómo hacemos? Dijeron, ¿no? Porque bueno, ya estamos medio venidos a menos, o sea, ya nadie nos quiere. Por más que hayamos recuperado nuestra motivación, ahora nadie nos quiere. Tenemos aquí el escritorio en el baño, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Decidieron entonces que lo que tenían que hacer era, como quien dice, hacer algo que nadie hubiese hecho nunca, ¿no? O que por lo menos fuera alguna de las tareas más difíciles que tenían no solamente las fuerzas policiales de México, sino las fuerzas policiales del mundo, ¿no? Que era capturar a alguien importante. Tenían que capturar a alguien que estuviera prófugo hace mucho tiempo o a alguna figurita difícil, ¿se entiende a lo que me refiero? Como para quedar bien, como para ser premiados, condecorados, como para que todo el mundo los mirara y ellos se convirtieran en héroes para todos los demás. Y de esa forma volverían a ganarse el respeto de no solamente de sus compañeros, sino como de todas las fuerzas policiales del mundo. Pensaron, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿quién está prófugo ahora? ¿Quién está prófugo? ¿Qué sé yo? Y justo para ese momento, el Chapo Guzmán se había escapado por el agujerito, ¿no? Estaba preso ahí, la tele, el qué sé yo, el agujero, pum, el Chapo Guzmán se metió ahí y se fue. Ahí está.
tenemos que capturar al Chapo Guzmán. ¿Cómo vamos a capturar al Chapo Guzmán? El Chapo Guzmán es re difícil, no ves que se le escapa a todo el mundo, no ves que hace un montón de tiempo que está prófugo. ¿Por qué no capturamos a Pablo Escobar? Dijo, sí, pero Pablo Escobar ya se murió, ya lo capturaron, no ves que no sabes nada, se empezaron a pelear entre ellos. Entonces, bueno, es como que las cosas no parecían llegar a buen puerto. Hasta que a la noche uno de los policías volvió a su casa y, revisando una revista que tenía su mujer, que tenía publicidades de servicios para bodas, encontró un aviso que le llamó la atención. ¿No? La mujer estaba ahí con ganas de casarse con el tipo. Dice, ¿por qué no nos casamos, amor mío? ¿Qué sé yo? ¿Cómo nos vamos a casar? Le dice, ¿cómo nos vamos a casar? ¿No ves que soy un policía? Entonces, claro, los policías como que no tenían mucho dinero. Aparte el tipo, como te digo, no era muy reconocido que digamos, ya estaba en las últimas. Todo el mundo le había perdido el respeto como policía y demás. Dice, ¿cómo nos vamos a casar ahora? No es el mejor momento para casarnos. Sin embargo, la mujer, bueno, estaba como quien dice, organizando todo, por lo menos en vistas de organizar, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Como cuando te gusta algo, tenés la idea de hacer algo y por más que eso no se concrete, bueno, empezás un poco a revisar, un poco a informarte, un poco a ver más o menos cómo es el panorama, ¿no? ¿Qué sé yo? Por más que no te vayas de vacaciones a Brasil, seguramente alguna vez habrás visto precios de vuelos o de paquetes en internet. Bueno, en este caso, la mujer del policía hacía más o menos lo mismo, ¿no? La mujer del policía estaba ahí mirando revistas con servicios para bodas. Y ahí el tipo vio algo que le llamó la atención. Vio un doble del Chapo Guzmán que se ofrecía para hacer presencias en bodas, ¿no? El tipo era parecido al Chapo Guzmán. Era así, con una estatura baja, con un bigote. Era muy parecido al Chapo Guzmán. Viste que, qué sé yo, gente parecida encontrarse en todos lados, ¿no? Pero algunos tienen la suerte o el destino de parecerse a alguien famoso y pueden llegar a explotar esa condición o directamente no hacer nada con ello, ¿no? Porque hay personas que se parecen a otras y tienen una vida normal y ni se les ocurre explotar su parecido. Eh, no solamente como en este caso, en fiestas, en bodas y demás, sino en ningún lado, ¿no? Hoy en día con internet quizás sería un poco más fácil, si nos ponemos a pensar, el hecho de explotar tu parecido con alguien, ¿no? Imagínate que te pareces, no sé, a Bob Marley. Nunca vi a alguien parecido a Bob Marley, nunca vi a alguien parecido a qué sé yo, a John Lennon, ¿no? Bueno, sí, debe tener doble John Lennon, y Bob Marley también debe tener doble. Convengamos que muchos de los que cantan reggae, o reggae, o reggae, o reggae, bueno, no sé, eh, son parecidos a Bob Marley, ¿no? Porque, qué sé yo, con las rastas qué sé yo, la ropa así, con los colores verde, amarillo y rojo, quizás tienen algún tipo de similitud. Eh, Nada que yo no haya visto eh, significa que no es verdad, ¿no? Porque yo digo, mira, yo nunca vi un doble de Bob Marley, pero ¿eso qué tiene que ver? No, por eso no existe. Mi visión es acotada, ¿no? Es como que no salgo mucho de mi casa y cuando salgo voy por los alrededores, es como que me manejo por lugares muy cercanos a mi domicilio, entonces, claro, yo no puedo, no soy como quien dice muestra de nada, ¿no? No puedo, eh, como quien dice, ser tomado en cuenta para nada, ¿no? Si yo digo, mira, no conozco a ningún doble de Bob Marley, ¿y vos qué sabés si vos no salís nunca de tu casa y cuando salís de tu casa haces 3 cuadras a la redonda? No sos parámetro de nada. Oh, querido podcaster, tú no eres parámetro de nada, no eres parámetro de los dobles de Bob Marley, por ejemplo. Cuando querramos saber acerca de los dobles de Bob Marley, no te preguntaremos a ti, oh querido podcaster. Discúlpame, te tenemos mucho respeto, nos ayudas en muchas cosas, pero no te preguntaremos a ti. En fin, estaba el doble de Chapo Guzmán y el policía lo que hizo fue ver
que el doble del Chapo Guzmán ahí se ofrecía para un servicio de bodas, ¿no? Entonces dijo, esta es la mía, ¿no? Se le ocurrió que algo podían hacer con eso, ¿no? En principio no se le ocurrió estafar a la persona, se le ocurrió en principio sacarle una fotografía, ¿no? Y llevarle esa fotografía al jefe e inventar una historia acerca de dónde podía llegar a estar el Chapo Guzmán, ¿no? Toda una historia ficticia y ser condecorado solamente por contar la historia, solamente por brindar un dato, ¿no? Después, bueno, se arreglarían, ¿no? En realidad, la primera idea del policía era tomarle una fotografía al doble del Chapo Guzmán, pero después pasar algunos datos falsos, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, llamaban al doble del Chapo Guzmán, ¿no? Con la excusa de contratarlo para la boda. Hablaban con el doble del Chapo Guzmán y ahí contrataban un fotógrafo que le tomara fotografías de forma encubierta, ¿no? Sin que el doble del Chapo Guzmán se diera cuenta. Le tomaban fotografías de forma encubierta, esas fotografías el policía las llevaría ante su jefe y le diría, mire, jefe, tengo aquí fotografías del Chapo Guzmán. ¿Qué quiere que haga con ellas? Tengo, como quien dice, pruebas del lugar en el cual se encuentra el Chapo Guzmán. Obviamente ya con la sola presentación de esas fotografías, la popularidad del oficial se iría a las nubes, ¿no? Obviamente sería mucho más valorado, seguramente la imagen positiva del policía crecería, solamente por el hecho de traer, como quien dice, información sobre el Chapo Guzmán. Nadie tenía información sobre el Chapo Guzmán, solamente él la tendría. Como era una persona de buen corazón, era un policía que no le interesaba estafar a nadie, ni siquiera complicarle la vida a nadie, la idea que tenía no era develar el paradero real del doble del Chapo Guzmán. Porque claro, si se citaba con el Chapo Guzmán, le sacaba fotografías y le decía, mira, el Chapo Guzmán vive aquí, y las personas que fueran a capturarlo no sabían que se trataba de un doble del Chapo Guzmán y no del Chapo Guzmán real, seguramente lo apresarían y, bueno, el doble del Chapo Guzmán iba a terminar encarcelado sin haber hecho nada, ¿no? Iba a terminar encarcelado siendo inocente. Entonces, más o menos el plan del policía era sacarle una foto al doble de Chapo Guzmán, llevarla al destacamento, llevarla ante su jefe, llevarla ante todo el mundo, contándole a todo el mundo que él sabía ahora mismo dónde estaba el Chapo Guzmán, pero dar algún tipo de información con una dirección falsa, ¿no? Con alguna dirección de algún depósito abandonado, con alguna dirección de alguna fábrica en desuso, como para que los policías llegaran allí con un mega operativo y de alguna forma pensaran que el Chapo Guzmán se había escapado. Es por eso que no estaba ahí en el lugar en el cual el policía les había indicado cuando ellos llegaran, ¿no? La idea que tenía no era pasarle la dirección exacta del doble del Chapo Guzmán. ¿Qué hizo entonces? Fue a comentarle a su compañero acerca de esta idea que él tenía. Y su compañero no tuvo mejor idea que comentarle también la idea al jefe. Al jefe al principio le pareció una estupidez, pero después se dio cuenta que si los policías encargados de la operación iban a ser más populares y iban a ser más respetados, incluso condecorados por haber pasado información sobre el paradero del Chapo Guzmán, él también, como jefe de ellos, iba a terminar con las mismas condecoraciones, incluso se lo iba a valorar mucho más por haber sido él quien había planificado, incluso quien había enviado a los policías a capturar al Chapo Guzmán, quien había dirigido la operación. Entonces habló con el policía y le dijo, mira, lo que vamos a hacer va a ser hablar con esta persona, vamos a tomarle esas fotografías que vos decís, pero después vamos a terminar encarcelándolo. ¿Cómo vamos a terminar encarcelándolo? Y sí, dice, o sea, el Chapo Guzmán no aparece por ningún lado. Tenemos un doble ahí que se ofrece para hacer presencia en las bodas. Es igual al Chapo Guzmán. Y nosotros estamos medio venido a menos, somos policías a los que ya nadie respeta, tenemos que subir nuestra imagen.
tenemos que tener un poco más de imagen positiva. Imagínate lo que nos puede llegar a pasar si pasamos a la historia, si somos, como quien dice, reconocidos como aquellas personas que pudieron capturar al Chapo Guzmán en el preciso momento en el cual nadie lo podía capturar. No, señor jefe, ¿cómo le podemos hacer esto al señor? Es un señor muy amable, es un señor honrado, es un señor que solamente hace su trabajo, él es un señor que solamente se parece al Chapo Guzmán, pero eh, no es un delincuente, solamente él explota su parecido. Bueno, o sea, alguien tiene que pagar para que nosotros podamos volver a ser lo que antes éramos, ¿no? Hemos leído nuestros registros acálicos y nos hemos dado cuenta que tenemos que volver a nuestra vocación. Y bueno, el fin justifica los medios. Al fin y al cabo, alguien tendrá que pagar por nuestra vuelta, ¿no? Siempre hay algún perjudicado, señores oficiales. Yo como jefe les digo que siempre hay algún perjudicado. Y en este caso, el que tiene que pagar el pato será el señor, el doble del Chapo Guzmán. Tenemos que apresarlo y hacerlo pasar por el Chapo Guzmán, ¿no? Tenemos que inventarle toda una historia, tenemos que inventarle quizás algún paradero diferente, podemos llegar a montar un lugar en el cual pongamos algo de droga, un lugar en el que quizás el Chapo estaba prófugo, escondido de la policía. Obviamente que no será el Chapo real, sino que será este doble que nosotros contrataremos para la ocasión, pero bueno, ante la prensa lo haremos figurar como que es el Chapo real. A los policías mucho no les gustaba esta idea, ¿no? De utilizar a un doble como para apresarlo y que el doble tuviera que ser capturado, incluso cumplir una condena, sin ser él el Chapo real, ¿no? Sin ser él el que realmente había cometido los delitos. Iba a terminar en la cárcel por algo que él nunca había hecho, solamente por parecerse a. Y bueno, por la avaricia, vamos a llamarle, de un par de policías que ya estaban muy, como quien dice, su imagen estaba muy venida a menos y ellos querían recuperar, como quien dice, su importancia, ¿no? Querían recuperar su prestancia, querían ser respetados nuevamente. Entonces el jefe les ofreció algo, les dijo, mira, yo voy a hablar con el juez, vamos a hacer toda una especie de, de- de actuación solamente para los medios, solamente incluso para los jefes, solamente incluso para los ministros, solamente incluso para todos aquellos titulares de la seguridad del país, para que ellos piensen que nosotros hemos capturado al Chapo Guzmán, para que se saquen la fotografía, para que le muestren al mundo que los servicios de seguridad de México son eficientes y pudieron capturar al Chapo Guzmán, y después, cuando ya todos piensan que el Chapo Guzmán está preso, lo liberamos por la puerta de atrás. Dice, la cárcel ahí de máxima seguridad, dice, tiene una puerta atrás que está cerrada con un pasadorcito y es muy fácil abrirla. Entonces le abrimos la puerta ahí, le dejamos la puerta abierta, el tipo se va y nada, solamente se saca la foto, solamente participa de este acting para que nosotros podamos, como quien dice, progresar en nuestras carreras y para que se nos devuelva el respeto que hemos perdido. Él simula que es encarcelado y luego, bueno, cuando lo metemos a la cárcel, lo dejamos que escape y listo. Bueno, entonces a los policías ya no les pareció tan mal, ¿no? Porque si bien iban a encarcelar al falso Chapo Guzmán, después lo iban a dejar escaparse. Entonces, bueno, como quien dice, el perjuicio para el falso Chapo Guzmán de las bodas no iba a ser tanto, ¿no? Incluso iban a negociar con él, ¿no? Y según lo que el jefe les había expresado, iban a, eh, de alguna forma, repartirse el dinero de la recompensa, ¿no? Porque para aquellos que pasaran un dato del Chapo Guzmán, iba a haber una recompensa económica. Y además, para aquellos que incluso encarcelaran al Chapo Guzmán, la retribución económica iba a ser mucho mayor, ¿no? Imagínate, no solamente estabas pasando un dato, sino que lo metiste preso. Uno de los prófugos más prófugos del mundo. Oh, querido podcaster, ¿cómo es ser un prófugo
más prófugo que los prófugos. Bueno, es así como es el Chapo Guzmán, ¿no? Es un prófugo que ha sido toda su vida prófugo y como quien dice, puede llegar a dar clases de prófugues, ¿no? Así incluso estuvieron por capturar al Chapo Guzmán una vez. Eso te lo voy a contar en otro episodio, porque ahora mismo estoy contándote la historia de el doble del Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, bueno, los policías pensaron en que no solamente recuperarían el respeto que habían perdido, sino que además también iban a embolsar un dinero que tenían que repartirlo, ¿no? Entre ellos dos, el capitán, el doble del Chapo Guzmán, y el juez, que iban a ser todos los que iban a estar entongados en esta mentira que ellos iban a montar como para quedar bien y recuperar el prestigio perdido, ¿no? Y así fue. Fueron, contactaron con el doble del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán pensó que lo iban a contratar para una fiesta, para que él hiciera presencia ahí en una fiesta. El Chapo Guzmán falso era como muy raro, ¿no? Porque en realidad él no hacía otra cosa más que bailar el meneadito y cosas por el estilo en las fiestas, ¿no? Él lo que hacía era vestirse de Chapo Guzmán, que no, bueno, no había quizás ningún vestuario que tuviera que ver directamente con el Chapo Guzmán, ¿no? Pero bueno, él se hacía pasar por el Chapo Guzmán y bueno, iba a tu fiesta, ahí bailaba el meneadito y era como quien dice la atracción principal en la pista de baile. Nunca había simulado ser un narcotraficante, ¿no? Incluso nunca había simulado, no sé, ser capturado o incluso ser un malviviente, ¿no? Con todas las cuestiones que el hecho de ser un malviviente conllevan, ¿no? Porque, qué sé yo, no es lo mismo bailar el meneadito en una fiesta que ser apresado por el FBI y ser interrogado, incluso ser llevado a una cárcel y ser llevado ante un jurado para ser condenado o absuelto o, qué sé yo, ser juzgado. ¿Se entiende? Pero bueno, hablaron con el doble del Chapo Guzmán y, contrariamente a lo que todos podemos llegar a pensar, el doble del Chapo Guzmán aceptó. ¿Por qué aceptó el doble del Chapo Guzmán? Bueno, porque la recompensa era bastante alta, ¿no? ¿Qué sé yo? La recompensa que los policías recibirían por haber capturado al Chapo Guzmán era muy alta. Y aún repartiendo esa suma, el doble del Chapo Guzmán se llevaría mucho más de lo que ganaba haciendo presencias en las fiestas. Entonces directamente dijo, sí, si ustedes me aseguran, dice, que yo voy a salir por la puerta de atrás después, yo lo hago. Y así fue. Lo que hicieron fue montar todo una especie de actuación, informando a los medios de comunicación e incluso a las altas autoridades de los servicios de seguridad de México que habían capturado al Chapo Guzmán. En principio, se encargaron de avisarle a todo el mundo que sabían la ubicación del Chapo Guzmán. Montaron todo un operativo, pero se les adelantaron. ¿A qué me refiero con esto? A que cayó el FBI a buscar al Chapo Guzmán. No te olvides que el Chapo Guzmán tiene, como quien dice, un pedido de captura internacional. Todo el mundo lo está buscando al Chapo Guzmán, ¿no? Por lo menos en el momento en el cual ocurrió todo esto, todo el mundo estaba buscando al Chapo Guzmán. Se les adelantó el FBI. Ellos habían montado toda una actuación, estaba todo armado, incluso el juez era cómplice, estaba el capitán, estaban los policías, incluso había mucha gente de los alrededores que también estaba arreglada para simular todo un operativo de captura de un narcotraficante internacional y llevarlo ante la justicia, ¿no? La justicia también estaba paga, estaban, como quien dice, todos arreglados para repartirse la recompensa y luego para poder liberar al doble del Chapo Guzmán, que solamente ahí estaba actuando, ¿no? Y tenía el objetivo de hacerse pasar para que los policías pudieran lograr su objetivo. Los policías y el capitán, ¿no? Pero como te digo, se les adelantó el FBI. Se enteraron, porque estos tipos se encargaron de contarle a todo el mundo que ellos sabían la ubicación del Chapo Guzmán, lo pusieron al Chapo Guzmán ahí, pero antes de que ellos llegaran, llegó el FBI. Una terrible operación, ¿no? Al mejor estilo lo que ocurre en las películas, al mejor estilo Hollywood,
vino el FBI, pateó la puerta, entraron con máscaras, con esas lucecitas que les salen de la frente, con las armas largas, que la luz roja también pareciera ser como que sale del arma, ¿no? Y es como una especie de mirilla para que ellos disparen, toda una sofisticación terrible, ¿no? El doble del Chapo Guzmán se quedó tranquilo porque pensó que todo era parte del mismo acting, pero en realidad los que estaban preocupados eran los policías, ¿no? Porque ellos no habían llegado todavía y había llegado el FBI. Y el FBI había capturado al doble del Chapo Guzmán y no habían sido ellos. Eso significaba que ellos ya habían perdido total potestad sobre el destino del doble del Chapo Guzmán. El FBI lo capturó, lo llevó allí a las oficinas, lo interrogó, hicieron todas las averiguaciones pertinentes, mientras los policías y el capitán eran condecorados y recibían la retribución económica, ¿no? Por haber no solamente dado el dato, sino casi capturado al Chapo Guzmán. Luego ocurrió, bueno, lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Nadie puede creer que alguien pueda llegar a hacerse pasar por el Chapo Guzmán y pueda llegar a haber engañado al FBI. El FBI se dio cuenta que era un doble, ¿no? Sin embargo, no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada el FBI? Porque los que habían capturado al Chapo Guzmán, los del FBI, hablaron con los policías y le dijeron, che, mira, este no es el Chapo Guzmán. No, ¿cómo que no es el Chapo Guzmán? No, no es el Chapo Guzmán. Ya nos dimos cuenta que no es el Chapo Guzmán, por las huellas digitales, le hicimos un análisis de sangre, le preguntamos quién era y nos dijo que se llamaba Norberto. No se llama Chapo Guzmán. Bueno, pero el Chapo Guzmán no se llama tampoco Chapo Guzmán. Bueno, no importa, no es. Así que si querés que nos quedemos callados, vamos a repartir la plata entre todos. Si no, vamos a decirle a todo el mundo que ustedes mintieron, que este no es el Chapo Guzmán y bueno, al final los perjudicados van a ser ustedes. Bueno, los policías aceptaron, entonces lo que hicieron fue repartirse la plata entre todos. En realidad no era así, ¿no? En realidad no era que los policías iban a ser los más perjudicados. Los agentes del FBI montaron otra estrategia, otra actuación para que los policías repartieran con ellos el dinero. ¿Por qué? Porque los policías, si los agentes del FBI no los contactaban, ellos no iban a decir nada, que el Chapo Guzmán no era en realidad el Chapo Guzmán, sino que era un doble. Pero a su vez, los agentes del FBI tampoco iban a decir nada, porque los que iban a quedar mal iban a ser ellos. ¿Se entiende? O sea, si ellos decían, mirá, nos equivocamos, la verdad que nos plantaron un doble y capturamos, hicimos toda una movida terrible, recontra mediática, para capturar a un tipo que no tiene nada que ver. No era el Chapo Guzmán, nos equivocamos. Iban a ser el hazmerreír de todo el mundo. Y no solamente de las fuerzas de seguridad, sino que todo el mundo iba a estar burlándose del FBI y iban a correr casi el mismo destino que estos policías, ¿no? Que ya estaban medio venidos a menos y que todo el mundo les había perdido el respeto. Entonces, ¿qué hicieron los del FBI? Dijeron, no podemos decir que capturamos a un doble, no podemos decir que nos equivocamos, no podemos decir que nos plantaron un tipo que no era. Lo que vamos a hacer va a ser mentir, lo que vamos a hacer va a ser hablar con estos policías y, como quien dice, darles de su propia medicina, ¿no? Entonces fueron e hicieron lo que te acabo de contar. Hablaron con los policías y dijeron, mira, nos dimos cuenta que no es, si no querés que te delatemos, vas a tener que repartir la recompensa con nosotros. Los del FBI se la jugaron también, ¿no? Porque si los policías le decían que no, ¿qué iban a hacer ellos? ¿O iban a salir a decir que habían capturado a un doble y que se habían equivocado? No. Entonces, se iban a quedar sin el pan y sin la torta, ¿se entiende? Se iban a quedar sin plata y sin el Chapo Guzmán. Entonces, se la jugaron por ese lado. Fueron, hablaron con los policías y dijeron, bueno, si nos creen, nos llevamos plata y si no, bueno, nada. Tendremos que quizás salir a decir la verdad, o no, o encubrirlo de alguna otra forma. Así que bueno, al final les salió bien, hablaron con los policías, terminaron repartiéndose
La recompensa, no sé en cuántas partes al final, porque había un montón de involucrados, el juez, los policías, el capitán, los del FBI, y los del FBI eran un montón. Imagínate, eran no solamente los agentes, sino los superiores, qué sé yo, los periodistas también, porque había periodistas que al final se enteraron, porque cuando lo vieron al Chapo Guzmán dijeron, este no es. No, sí es, no, este no es, decir la verdad. Así que bueno, también hubo que sobornar a los periodistas. Al final se llevaron muy poco dinero cada uno, ¿no? Porque hubo que sobornar a 432 personas. Entonces, bueno, imagínate, la recompensa dividido en 432 no es lo mismo que se la lleve uno solo. Al final el doble del Chapo Guzmán fue encarcelado, pero así como se le prometió, fue liberado al otro día de haber sido encarcelado, ¿no? Una liberación encubierta, ¿no? Que hicieron pasar por un escape del Chapo Guzmán, ¿no? Dijeron, no, mira, otra vez lo capturamos, mira, qué escurridizo que es este tipo, se escapó otra vez, qué lástima. Y en realidad ellos lo habían dejado salir. Ahora que me pongo a pensar, quizás muchas de las veces que dijeron que el Chapo Guzmán se había escapado, capaz que era mentira. Capaz que también lo habían dejado salir porque capaz que también era el doble. Capaz que siempre fue el doble. Capaz que nunca lo encarcelaron realmente. Capaz que el Chapo Guzmán que nosotros conocemos, capaz que es el doble. Capaz que siempre fue el doble y el Chapo Guzmán real, quién sabe dónde está. Quizás nunca el Chapo Guzmán real fue encarcelado. Quizás el que vimos siempre fue el doble y es por eso que nos dijeron siempre que se escapaba cuando en realidad lo dejaban salir. Porque era el doble y ese era el arreglo. Nadie nunca sabrá cuál es la verdad de nada, ¿no? Porque, qué sé yo, teniendo en cuenta esto, quizás no solamente nos mienten con esto, sino que de esa forma podrían mentirnos con cualquier otra cosa. De hecho, podría ser tranquilamente, ¿no? Que lo que hemos visto siempre haya sido un doble del Chapo Guzmán y que con la excusa de que se escapa, siempre lo hayan dejado salir y siempre hayan capturado a un doble solamente para las cámaras, solamente para que la gente piense que las fuerzas de seguridad hacen su trabajo. ¿Quién sabe? La moraleja de esta historia, sin ningún lugar a dudas, es no creas en todo lo que ves, ¿no? Porque, qué sé yo, nos pueden estar mintiendo con muchas cosas, incluso con el Chapo Guzmán. ¿Cómo nos van a mentir con el Chapo Guzmán? ¿A vos te parece? Mirá que nos mienten con muchas cosas, pero mentirnos con el Chapo Guzmán también. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Dulces sueños.